El escándalo ya está desbordado, y esta vez no hay forma de esconderlo bajo la alfombra de Génova, ni de enterrarlo en las cloacas judiciales, ni de blanquearlo con editoriales obedientes. Lo que acaba de suceder con el juez Peinado y su ataque descarado contra Félix Bolaños representa una línea roja que se ha cruzado sin pudor, sin ética y sin disimulo. Pero lo que nadie en la derecha vio venir es que desde las entrañas del propio sistema judicial iba a surgir una voz clara, firme, sin miedo. La jueza del caso Inchaurrondo ha puesto en su sitio a Peinado, y lo ha hecho como se debe, con hechos, con jurisprudencia, con valentía. Esta es la historia de cómo un juez, al servicio del fango político, ha quedado en evidencia por intentar utilizar la justicia como ariete para tumbar al gobierno, y de cómo, esta vez, la maniobra les ha salido por la culata. Todo comenzó cuando, sin previo aviso y con una velocidad inusitada, el juez Juan Carlos Peinado decidió imputar a Félix Bolaños por una presunta implicación en el llamado caso Koldo. Una acusación sin base, sin pruebas claras, y, lo más importante, sin competencia. Porque Peinado no tenía jurisdicción sobre ese asunto. Pero le daba igual. La jugada no era legal. Era política. Quería titulares, ruido, desgaste. La intención era clara, meter a Bolaños en el barro justo antes de una batería de medidas clave del gobierno. Era un ataque orquestado, con tiempos milimétricos, destinado a desestabilizar. Pero aquí es donde se desata la tormenta. Porque mientras Peinado activaba su ofensiva mediático-judicial, desde otro juzgado, el de Inchaurrondo, se detectaban irregularidades clamorosas en su proceder. Lo primero que llama la atención es que Peinado no tenía atribuciones para asumir el caso. Se lo apropió de forma forzada, utilizando mecanismos judiciales de dudosa legitimidad. ¿Por qué? Porque otros jueces, en juzgados correctos y con competencias legítimas, ya estaban trabajando sobre esa misma causa sin ver implicación directa de Bolaños. Entonces, ¿qué hizo Peinado? Se lo quitó de las manos, forzó la máquina y lanzó la bomba. Todo con la colaboración de medios de derechas que, como no, ya tenían la historia lista para publicarla minutos después del auto. Pero aquí es donde entra la figura crucial de la jueza de Inchaurrondo. Porque esta magistrada, harta del uso espurio de la justicia, decidió plantarse. Y lo hizo con un documento demoledor, que no solo desmonta la narrativa de Peinado, sino que cuestiona directamente sus métodos y su motivación. En el escrito, la jueza señala que no hay base legal para vincular a Bolaños con el caso Koldo, que el auto de imputación está plagado de carencias procesales, y sobre todo, que hay una intencionalidad política evidente en las acciones del juez. ¿Cuántas veces has visto que un juez denuncia a otro por hacer política en lugar de justicia? Pocas, muy pocas. Pero ya es hora de que esto se denuncie. Porque lo que está en juego es demasiado importante. La jueza fue más allá. Indicó que Peinado ha utilizado su posición para crear un marco judicial artificial que alimenta una campaña mediática de desgaste. Y no lo dice solo ella, lo dice también el comportamiento de ciertos medios, que recibieron la filtración del auto incluso antes de que llegara a las partes implicadas. ¿Quién filtró? ¿Por qué? ¿A cambio de qué? Todo apunta a una operación engrasada, coordinada y profundamente contaminada. La idea era sembrar la duda sobre uno de los ministros más sólidos del gobierno, Félix Bolaños, precisamente cuando lidera las negociaciones más sensibles con Cataluña, el proceso de renovación del CGPJ y la aplicación de la ley de amnistía. Es decir, debilitar el eje político del Ejecutivo de coalición. El escándalo ha ido creciendo, y la respuesta del gobierno no se ha hecho esperar. Pero esta vez no ha sido un comunicado tibio. Ha sido Bolaños, con su habitual tono firme y sereno, quien ha salido a la palestra para desmontar uno a uno los elementos del auto de Peinado. Y lo ha hecho con datos, con fechas, con documentos. Ha sido una lección de transparencia y de control político que ha dejado en ridículo a los responsables de este ataque. Porque cuando se juega con fuego, a veces se quema uno mismo. Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos con el llamado sector Peinado dentro de la judicatura. Mientras tanto, desde el Consejo General del Poder Judicial, el silencio es ensordecedor. Los vocales afines al PP miran hacia otro lado, incapaces de desmarcarse del escándalo, pero sabiendo que si lo respaldan explícitamente se hunden con él. Y es que este caso no es uno más. Es un punto de inflexión. Porque muestra con crudeza cómo algunos sectores del Poder Judicial están siendo utilizados como marionetas por la derecha más rancia para frenar por la vía de los tribunales lo que no consiguen en las urnas. Ya no es solo laufare. Es chantaje político encubierto de toga y mazo. Y en medio de todo esto, el pueblo. La ciudadanía, que asiste con asombro a este circo judicial, empieza a despertar.
Porque si un ministro como Bolaños puede ser imputado sin pruebas claras, sin jurisdicción competente y con fines políticos, ¿quién garantiza que mañana no le pase a cualquier ciudadano? ¿Dónde queda el Estado de Derecho cuando un juez actúa más como brazo armado de un partido político que como garante de la legalidad? ¿Hasta cuándo se va a permitir esta degradación institucional? Esta es la pregunta que comienza a tomar fuerza. Porque mientras algunos jueces se dedican a actuar como arietes ideológicos, otros, como la magistrada de Inchaurrondo, levantan la voz. Y eso, amigos, marca la diferencia. Porque no todos los jueces son iguales. Y porque todavía hay quienes, dentro de la justicia, están dispuestos a jugarse el tipo para que no la conviertan en una máquina de destrucción política. Lo que ha hecho Peinado es una barbaridad jurídica, pero también un suicidio institucional. Y ahora que se le ha desmontado el chiringuito, que su montaje ha quedado al desnudo, empieza el verdadero problema para él. Porque si se abre una investigación interna sobre cómo ha manejado este caso, podrían salir muchas más cosas. Filtraciones, connivencias, intereses cruzados. Y ahí es donde el escándalo judicial se puede convertir en una tormenta de consecuencias incalculables. Porque lo de Peinado no es un caso aislado. Es solo la punta del iceberg. Y es que ya basta. Ya basta de jueces que se creen fiscales. De fiscales que actúan como abogados del PP. De medios que publican sin contrastar, obedeciendo llamadas. De estrategias diseñadas en la sombra para frenar gobiernos progresistas. El caso Bolaños marca un antes y un después. Porque esta vez, gracias a la valentía de algunos jueces y a la respuesta firme del gobierno, la maniobra ha quedado al descubierto. Y ahora es el momento de exigir responsabilidades. Porque una democracia no puede permitirse tener a la justicia secuestrada por intereses políticos. Ni un día más. Mientras el escándalo se desborda, desde las filas del PP y de Vox lo único que encontramos es silencio, peor aún, justificación. En lugar de condenar la manipulación de las instituciones judiciales, algunos líderes de la derecha han preferido escudarse en frases vagas sobre la independencia judicial que ya nadie cree. Tellado, como siempre, se ha lanzado a decir que la justicia investiga lo que debe investigar, mientras Ayuso ha apuntado indirectamente contra Bolaños sin mencionar el papel del juez Peinado. Es el mismo patrón de siempre. Si un juez dicta algo contra el PSOE, se aplaude; si lo hace contra el PP, se le tilda de rojo. Pero lo que ha desmontado toda esta farsa ha sido la reacción ciudadana y mediática. Incluso medios habitualmente moderados han reconocido que el movimiento de Peinado era, como poco, sospechoso. En la calle, asociaciones judiciales progresistas han exigido una investigación sobre su actuación, y en el Congreso, los portavoces del PSOE y de Sumar han sido cristalinos. Esto no va de partidos, va del Estado de Derecho. Y si permitimos que se monte una causa falsa contra un ministro sin consecuencias, abrimos la puerta a un deterioro que ya no se detendrá. Y en este punto aparece de nuevo Félix Bolaños, que no solo no se ha escondido, sino que ha comparecido con serenidad para explicar cada punto, cada dato, cada mentira desmontada. Ha dejado en evidencia a los que intentaban derribarle, y ha elevado el tono justo cuando hacía falta. No vamos a tolerar ni un paso más hacia el secuestro institucional, dijo. Y tenía razón. Porque esto va más allá de él, es la lucha por mantener un mínimo de decencia democrática en un país que ha conocido ya demasiadas cloacas. Y ahora, tras el golpe en la mesa que ha supuesto la respuesta judicial desde Inchaurrondo, la pregunta es muy clara: ¿va a haber consecuencias? Porque ya no basta con que el auto se caiga por su propio peso. Hace falta ir más allá. ¿Se va a investigar a Peinado? ¿Van a responder los vocales del CGPJ que han estado tapando estas maniobras? ¿Van a callar también en el Supremo? La ciudadanía está harta de ver cómo se instrumentaliza la justicia, cómo se fabrican causas, cómo se intenta judicializar la política cuando no se gana en las urnas. Y este caso es el mejor ejemplo. Pero también puede ser un punto de inflexión si se actúa con firmeza. Porque una cosa ha quedado clara: esta vez, a la derecha no le ha salido gratis. Han quedado en evidencia. Han quedado señalados. Y, sobre todo, han perdido la credibilidad. Ya basta de trampas. Ya basta de utilizar jueces como peones en un tablero político. Es hora de limpiar las cloacas de una vez por todas. Porque si no lo hacemos ahora, el siguiente en caer puede ser cualquiera. Y entonces ya será demasiado tarde. Suscríbete si no quieres que te engañen. Porque aquí te vamos a contar lo que otros ocultan. Sin filtros, sin miedo, y sin agachar la cabeza.